Bon vespre. Iniciem aquest acte que estarà protagonitzat per Antonio Abril Abadín, que és president de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles. És un acte organitzat conjuntament per el Cercle d'Economia de Mallorca i per al Consell Social de les Illes Balears. L'acte consistirà en una intervenció, una conferència a càrrec d'Antonio Abril i després en una petita taula rodona que se farà aquí mateix i que comptarà amb la participació dels dos presidents del Consell Social de les Illes Balears, del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i el president del Cercle d'Economia de Mallorca. Acte seguit s'obrirà un espai perquè tots aquells que vulguin participar i fer preguntes ho puguin fer les persones que estan segudes en aquesta taula redona. Vos donam la benvinguda en aquest acte i convidam el president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, Antoni Bennàsser, a que pugi aquí a fer la presentació del conferenciant. Bon vespre a tots. Realment és un verdader honor estar aquí en aquest moment en un acte tan important com aquest. Evidentment, com que som molt respectuosos, evidentment passarem en el castellà com a lògic, perquè sé que ha vengut gent de fora i que evidentment no ho entendria, inclús el propi ponent, que és verdaderament un personatge molt important, i ara vos comentaré una miqueta el que el seu currículum vitae una miqueta resumint. Curiosament, avui és un lloc allà on realment se fan moltes coses, però curiosament avui hi ha 3 esdeveniments exactament igual, molt potents, que perfectament haguessin pogut convergir amb aquest o nosaltres en els altres, però les coses són com són i ens hem de felicitar precisament de poder tenir aquesta gran varietat o variabilitat en quant a oferta, en aquest cas, universitat i econòmica. És qui realment, diguéssim, és la persona que avui ens ve a xerrar a nosaltres, és tot un personatge dins el món universitari i dins el món econòmic. El don Antonio Abril Abadín. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y funcionario por posición del Cuerpo de Abogados del Estado, abogat de l'Estat. Dins la trajectòria de la universitat, profesor asociado de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña, vocal del Consejo Social, fue presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña y vicepresidente de la Fundación Universidad de La Coruña. És president, ara actualment, i per lo que ve, presidente de la Conferència de Consejos Sociales de la Universidad Española i presidente de su comisión acadèmica. Vull centrar el Consell Social de la Universitat i jo que fa 7-8 mesos que realment el represent, que potser no és molt conegut ni de fora i potser ni dins la mateixa universitat, però té un pes específic molt important i que jo espero que després de la conferència del senyor Antonio Abril realment se pugui veure. El Consell Social de la Universitat, format per la societat, és de qualque manera defensa la societat de la universitat i de qualque manera defensa la universitat de la societat, fent que de qualque manera faci partícip tota la inquietud de la societat dins la mateixa universitat i que aquesta mateixa universitat se pugui veure reflexada a dins la nostra mateixa societat. El señor Antonio Abril es miembro del patronato y presidente de la Comisión de Documentos y Proyectos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, es presidente de la Comisión Universidad Empresa de la Cámara de Comercio de España y patrono de la Fundación Gadea por la Ciencia. I l'altra part, per la qual també ve, que és tot el tema de l'economia, ha estat secretario general del Consejo de Administración y director de Cumplimiento Normativo de Inditex S.A. durante ¿cuántos años? Un montón de años, lo ha dicho Antonio, ¿no? Él, cuando comenzó en Inditex, todos sabemos la importancia de Inditex y lo va a comentar, comenzó con 100 tiendas, dijiste, ¿no? Y cuando te fuiste con no sé cuántos miles de tiendas, es decir, ya en todos los países, casi todos los países del mundo. El vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas, el miembro del Comité de Normas Profesionales del Instituto de Consejos y Administraciones, del Patronato de la Fundación Seres, del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad, de la Comisión Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Coruña, de la Comisión Ejecutiva de la Cámara de Comercio de España, del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Galicia y de la European Round Table Industrial y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación de Estudi Financiero. Té un currículum dilatadíssim, i estic segur que avui ens donarà una explicació molt important d'això que de qualque manera ens ha dit aquí, que és precisament aquesta relació absolutament indissoluble en què ha d'haver entre empresa i universitat.
precisament per fomentar el coneixement i sobretot per fomentar una altra cosa molt més important, per fomentar la competitivitat. Nosaltres aquí som especialistes en competitivitat turística, no mos guanya ningú, com ha dit la vicepresidenta avui, però probablement també hauríem d'obrir altres vies de competitivitat i això estic segur que la universitat i segurament que per part del cercle d'economia com per nosaltres mateixos evidentment no se perdrà. Antonio, es tu turno. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, conseller de Economía, comandante general, director general de universidades, rector, vicerrectores, autoridades académicas, muy especialmente presidente del Consejo Social, querido Antoni, presidente del Círculo de Economía, muchas gracias por la hospitalidad y por invitarme. Para mí es un gran honor y un placer estar hoy aquí, como lo ha sido pues el haber sido recibido por la presidenta de la Comunidad Autónoma hoy, esta tarde, y haberle podido trasladar pues un poco la cultura que trata de implantar en la Universidad Española la Conferencia de Consejos Sociales, que tiene mucho que ver con el tema de la conferencia de hoy, la relación universidad-empresa y las oportunidades y los retos que representa en este país fortalecer esa relación. Yo siempre que hablo de universidad empiezo hablando del talento, porque sostengo firmemente que el verdadero motor del desarrollo económico y social de un país en la situación geoestratégica de España no es esta o aquella industria, ni siquiera el turismo, me atrevo a decirlo aquí en Mallorca, ni desde luego recursos naturales que no tenemos, sino el talento de nuestras personas. Y a nacer todos tenemos el mismo talento, en promedio. Y luego hay un sistema educativo donde se desarrolla, se forma ese talento, se le saca partido y luego ese talento se ordena y jerarquiza en forma de empresa, y la empresa es el verdadero artífice del desarrollo económico y social, de creación de puestos de trabajo y de generación de bienestar. Este es el triángulo virtuoso del bienestar social de toda sociedad. Pues bien, en este triángulo, dentro del sistema educativo, las universidades en general, y sobre todo las universidades públicas, son protagonistas absolutamente necesarios e insustituibles de nuestro bienestar social. Y aquí empezamos a tener problemas, es decir, todos los que nos dedicamos en mayor o menor medida a tratar de mejorar la excelencia de nuestras universidades, todos los que creemos en nuestras universidades, creemos en la importancia de la formación en la educación terciaria y concretamente en las universidades, no lo tenemos nada fácil. Porque España es un país que no apuesta por la educación, no cree en ese intangible tan potente que es el poder transformador de la educación. Lo decimos, evidentemente, no vamos a decir otra cosa, pero los datos demuestran lo contrario. Y como ejemplo, pues yo me he traído aquí el último ranking que hace la Escuela de Negocios Suiza, la IMD, que clasifica las economías en función de su capacidad para generar, atraer y retener talento. Y nosotros ocupamos en el último ranking la posición 32 de 63 países, es decir, muy por debajo de la posición que le correspondería a España por su peso económico en el mundo. Y algunos de los criterios que ponderan nos penaliza especialmente. Por ejemplo, estamos por debajo de la posición 40 en razón del bajo nivel de la educación primaria, secundaria y universitaria, no solo de la universitaria, para responder a las necesidades de una economía competitiva y la escasa prioridad que las empresas dan a la formación de los empleados. Y yo he transcrito ahí, no sé si se puede leer, sí, perfectamente, pues una frase del responsable precisamente de este ranking, Arturo Bris, dice que España debería potenciar un sistema educativo que se adapte a las necesidades del mercado laboral y que satisfaga las demandas de puestos de trabajo de mayor productividad. Es decir, ya estamos viendo ahí cómo se apela a una conexión entre el sistema educativo y el sector productivo. ¿Y cuál es la característica de los países que ocupan los puestos más altos de este ranking? Suiza, Luxemburgo, Islandia, pues ni más ni menos que el esfuerzo casi obsesivo por desarrollar el talento en todas las etapas del proceso educativo y la formación en competencias de los empleados en las empresas. Tenemos una serie de desajustes en el ámbito de la relación universidad-empresa que deberíamos esforzarnos en corregir. Miren, España es un país muy generoso en la producción de egresados universitarios.
Somos el 12º país de la Unión Europea en producción, si se me permite la expresión, de egresados universitarios. Sin embargo, somos un país exactamente lo contrario, el 5º, empezando por la cola, en la generación de puestos de trabajo de alta cualificación. Es decir, no somos capaces de dar un empleo adecuado a la cualificación universitaria de gran parte de nuestros egresados universitarios, lo que da lugar a una cierta precarización de la titulación universitaria. Yo lo comento siempre como anécdota de que cuando yo era estudiante de Derecho y cuando me licencié, era absolutamente impensable un licenciado universitario en paro. Y hoy, sin embargo, tenemos en España un 9% de paro de egresados universitarios, más de la mitad de la media de la Unión Europea, y ese tanto por ciento se dispara. En algunas áreas de conocimiento, como es el caso de Artes y Humanidades, tenemos un 36% de lo que se llama sobrecualificación, que yo me niego a utilizar mucho ese término porque yo creo que nunca una persona está sobrecualificada. Pero lo cierto es que un 36% de los egresados universitarios en España acaban trabajando en un puesto de trabajo que no requiere titulación universitaria, lo cual evidentemente es una situación de infraempleo que además genera un sentimiento de frustración en nuestros estudiantes jóvenes a los que les pedimos un esfuerzo en el estudio y luego no somos capaces como sociedad de darles la retribución que se corresponde con un puesto de trabajo correspondiente. Y tenemos una excesiva emigración de talento. Hay un estudio muy interesante que hizo la Fundación COTEC junto con el IBIE valenciano, el Instituto de Investigación Económica Valenciano, que lo acompaña además con estudios interesantes sobre flujos de talento, flujos de migración del talento, de talento migratorio. Lo que nos dice la Fundación COTEC, con datos referidos al año 2019, pero que probablemente sean muy semejantes a los de hoy en día, es que más de la mitad de los emigrantes españoles salen con un título universitario debajo del brazo y un 43% de los que salen lo hacen a ocupar directamente un puesto de trabajo de alta cualificación fuera de nuestras fronteras. Solo menos de la cuarta parte de los inmigrantes están en esa condición y solo un 11% de los inmigrantes vienen a ocupar un puesto de trabajo de alta cualificación en España. Es decir, el saldo migratorio del talento es muy negativo y eso supone que estamos invirtiendo dinero y esfuerzo en formar personas, en formar talento que luego aprovechan otros países y que probablemente tienen muy difícil la vuelta al retorno. Y este exceso de oferta sobre demanda pues parecería indicar que no hay dificultad en cubrir cualesquiera puestos de trabajo. Pues no es así, porque paradójicamente se produce una brecha importante entre oferta y demanda. Las empresas se quejan, ustedes como empresarios se quejan de que no encuentran los profesionales adecuados a los puestos de trabajo que necesitan cubrir. Y hablamos de que las titulaciones universitarias no se adaptan a las demandas laborales de las empresas o por lo menos no tienen esa flexibilidad de adaptarse con rapidez a las necesidades laborales de las empresas y hay una excesiva rigidez y lentitud en los procesos de creación de nuevas titulaciones. Es decir, tenemos en España, este es un debate que a mí me lo han planteado muchas veces, ¿tenemos en España demasiados universitarios? Estadísticamente no, pero lo cierto es que no somos capaces de emplearlos por un problema de desajuste entre universidad y sector productivo. ¿Y qué ocurre ante estos desajustes? Pues que la sociedad sigue evolucionando. La sociedad lleva un ritmo de cambio impresionante. O sea, vivimos en un mundo global, competitivo, sostenible, tecnológico, pero sobre todo, extraordinariamente cambiante. Es decir, y los cambios cada vez son más rápidos, cada vez se cambia más en menos tiempo. Dichos como que en el futuro lo único que va a permanecer constante es el cambio, bueno, pues aparte de ser un dicho, tiene una cierta significación de realidad, ¿no? ¿Y cómo está reaccionando la sociedad en España? Pues en primer lugar, entre otras cosas, hay un creciente protagonismo del sistema universitario privado. En los albores de este siglo, solo un 10% de los estudiantes universitarios estudiaban en universidades privadas. En este momento lo hacen un 25% de los estudiantes de grado y más de un 55% de los estudiantes de máster. En España la última universidad pública que se crea es la Politécnica de Cartagena en el año 1998. Había en España en el año 2017 universidades privadas, hoy son 44. Y a finales de este curso académico, si se autorizan las que están en curso, va a haber más universidades privadas que universidades públicas en España.
Y estamos viendo cómo hay un creciente atractivo de la formación profesional de grado superior. Esto evidentemente es muy bueno, es decir, la formación profesional ha dejado de ser el hermano feo de la educación terciaria, va a la formación profesional el que no vale para estudiar una carrera universitaria, la estamos revalorizando y hemos pasado de 180.000 estudiantes de formación profesional de grado superior en los albores del siglo a más de 400.000 en este momento. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, hay muchas razones, pero evidentemente, y esto lo revelan las encuestas entre los protagonistas de esta situación, la formación profesional y las universidades privadas trabajan con más cercanía a la empresa y, sobre todo, trabajan mucho la empleabilidad de sus estudiantes. Y, como decía antes, la empleabilidad hoy es un activo muy valioso porque no todos nuestros estudiantes universitarios van a poder acceder a una empleabilidad de alto nivel. Además de eso, la formación profesional hemos sido capaces de hacer una ley orgánica reguladora con alto consenso social. Se pueden hacer leyes educativas con alto consenso social. No hemos sido capaces de hacerlo en las leyes universitarias, pero sí hemos sido capaces de hacerlo en la legislación de la formación profesional. Y la formación profesional está trabajando muy bien la formación dual, que es otro elemento de colaboración universidad-empresa, donde el alumno se forma ya durante sus estudios profesionales en algo que las empresas valoran tanto como son las capacidades y las competencias profesionales, mucho más allá que los conocimientos. Sin embargo, la formación dual es mucho más compleja en el ámbito de la universidad y sobre todo en la universidad pública. Nos cuesta mucho más hacerla en el ámbito de la universidad. Y todo esto en un contexto donde se ha producido una reducción de la población en edad típica universitaria brutal en España. Hoy tenemos 1 millón menos de personas en edad típica universitaria, es decir, entre 18 y 24 años, que en el momento en que se abre el siglo en el que estamos. Tenemos que mejorar la Universidad Pública Española, tenemos que reformarla y tenemos que mejorarla. Esta es la opinión que tiene la Conferencia de Consejos Sociales y, desde luego, es la opinión mía personal. Hay una serie de problemas endémicos que deberían ocuparnos y preocuparnos prioritariamente en esta sociedad en relación con la universidad, en especial la universidad pública. Primero, es su insuficiencia financiera, lo que antes decía, es decir, no apostamos por la educación y, consiguientemente, no financiamos adecuadamente el sistema educativo, desde luego, las universidades. No se trata aquí de dar datos, pero si tanto nos vamos a porcentajes de gasto público en estudiante, en equivalencia a tiempo completo, como si nos vamos a porcentaje de gasto público universitario sobre el PIB total, si quisiéramos acercarnos a las cifras de financiación de la OCDE, tendríamos que aumentar la financiación en más de un 24%. Si quisiéramos aproximarnos a las medias de la Unión Europea, tendríamos que mejorarla en más de un 17%. Es decir, este es un tema realmente grave. Hay un segundo tema, que yo creo que además es el primero en prioridad, que es el tema del gobierno universitario, que ha generado una falta de compromiso mutuo entre universidad y empresa. Y sobre este tema vamos a volver después. Hay una excesiva distancia entre universidad y empresa, y una prueba de ello es que nuestras universidades hacen mucha y buena investigación. Entre el 60 y el 70-80, depende de las estadísticas, por ciento de la investigación pública se hace en nuestras universidades, mucho más que la que hacen sus correspondientes europeas, lo que dice mucho de nuestras universidades, pero hemos volcado esa investigación en la publicación científica y no en la transferencia al sector productivo. Es decir, una universidad que desde el año 1983, en que se hace la primera ley universitaria de la democracia, ha mirado mucho hacia ella misma, hacia adentro, y muy poco hacia afuera. Y una sociedad que no se ha implicado en la gobernanza de su universidad ha primado como mérito curricular la investigación. Y como me dijo a mí un rector en un debate similar al que después podemos tener, los universitarios somos personas y respondemos a un sistema de incentivos. Nos incentiva la publicación, publicamos. El día que nos incentiven la transferencia, transferiremos. Es triste decirlo, que la primera regulación íntegra de los sexenios de los méritos, en función de los méritos de transferencia, no de investigación, sino de transferencia, la hace el ministro Pedro Duque en noviembre del año 2018. Es decir, prácticamente ayer o antes de ayer, y todavía ahora estamos tratando de poner eso en práctica, que evidentemente no se improvisa y no es fácil de llevar a efecto. Consecuencia también de esa falta de compromiso de la sociedad con su universidad.
o de la universidad con su sociedad, una falta de compromiso mutuo, es la insuficiente internacionalización de nuestras universidades. Tenemos un sistema universitario que es de los menos internacionalizados de Europa, a pesar de tener ese formidable instrumento competitivo que es el español, que es el idioma español, el segundo idioma más hablado del mundo occidental. Es decir, las cifras de estudiantes extranjeros, las cifras de profesorado en español son realmente bajas. ¿Cómo es esto posible en una sociedad que cuando viene la crisis de los años 2007-2008, recordaremos muchos de los que estamos aquí, tenía una balanza de pagos por cuenta corriente que parecía crónicamente deficitaria, y gracias al esfuerzo de internacionalización de sus empresas fuimos capaces de equilibrarla e incluso de colocarla en términos positivos. Pero esa sociedad que se volcó a través de sus empresas no se volcó dentro de la universidad, ni orientó, ni promocionó la internacionalización de sus universidades, que tampoco sintieron esa necesidad. Y hoy tenemos lo que tenemos en un mundo que yo creo que estamos todos de acuerdo que es, entre otras cosas, global. Y buena culpa de lo que pasa lo tiene las distintas leyes que han regulado la universidad en este país. Decía antes que la primera ley de la democracia universitaria es la Ley Orgánica de Reforma Universitaria del año 1983. Ahí cometimos, en mi humilde opinión, uno de los grandes errores de la transición española a la democracia, que fue confundir autonomía con autogestión, con autogobierno universitario. Hay que entender dónde estábamos en el año 1983. Todavía estaba vigente la Ley Villar-Palasí del año 1970. La Constitución era relativamente joven, se había aprobado en el año 1978. Como me decía a mí un ilustre catedrático que tuve, España es un país pendular. Es decir, tenemos mucha afición a pasar de un extremo a otro extremo sin quedarnos en el punto medio. Y pasamos de una universidad intervenida a una universidad en la que entendimos que la única manera de evitar la intervención era darle a quienes trabajan, estudien en ella, el control de su gobernanza con una participación prácticamente irrelevante de la sociedad a través precisamente de los consejos sociales. Y esta situación, que nace en 1983, no la corrige la LOU y la LONLOU de 2001 y 2007, y lo que es peor, no la corrige la Ley Orgánica del Sistema Universitario que hemos aprobado el año pasado, en el año 2023. Miren ustedes, y lo que voy a decir ahora no es una crítica a la universidad. Yo a la universidad la critico en lo que creo que puedo construirla o que puedo ayudarla, pero lo que voy a decir no es una crítica a la universidad, es una crítica al ser humano. Cualquier organización en que haya una gestión corporativa, en que los cargos internos se elijan por sufragio corporativo de quienes trabajan y la utilizan de cualquier manera, tiene un inevitable e indeseable conflicto de intereses en el interés de la institución y el interés de las personas que votan. Porque si quieres que te vote rector o si quieres que te vote quien sea, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Y si no hay satisfacción de lo mío, no te voto a ti, voto al otro que me va a dar satisfacción de lo mío. Y esto, insisto, pasa en cualquier organización, porque los seres humanos somos así. Dentro de una organización tendemos a la autosatisfacción de nuestro propio interés, salvo excepciones, que evidentemente son las excepciones que confirman la regla. Y esto es lo que lamentablemente pasa en la Universidad Pública Española y es muy difícil de corregir. Hay un exceso de corporativismo y eso penaliza la competitividad, y hay un exceso de endogamia y eso penaliza la meritocracia. Y la competitividad y la meritocracia son dos elementos necesarios en la excelencia de una universidad, al menos de una universidad del siglo XXI. La Universidad Española es de las más diagnosticadas del mundo. Yo creo que pocas universidades hay donde se hayan hecho tantos estudios y tantos análisis como la Universidad Pública Española. Yo me dediqué a recolectarlos en el Consejo Social de Coruña y recolectamos más de 100 solo entre los que tocan el tema de la gobernanza universitaria. Pero sobre todo en los años 2009-2010, el entonces Ministerio de Educación lanza una estrategia que se llama Estrategia Universidad 2015 y le encarga a un grupo de expertos internacionales presididos por Rob Tarrach. Rob Tarrach es un ex-vicerrector de la Universidad de Barcelona, expresidente del Consejo Europeo de Investigaciones Científicas, es rector de la Universidad de Luxemburgo, es presidente de la Conferencia Europea de Universidades, es decir, alguien que está fuera de toda duda su carrera universitaria, su prestigio y su trayectoria, y hacen este informe en el año 2011
que no por casualidad se llama Audacia para llegar lejos, universidades fuertes para la España del mañana. Y consolida una línea que ya había iniciado el informe Tarrach en la Universidad Catalana en el año 2000, diciendo hay que cambiar la gobernanza de la Universidad Española, hay que dar entrada a la sociedad, hay que aproximarla a modelos europeos y hay que reducir el corporativismo y la endogamia. Luego viene en el año 2013 el informe de los expertos presididos por María Teresa Minas Portugal, titulado Propuestas para la mejora de la eficiencia y de la calidad del sistema universitario español. Y vuelve a incidir, como una de sus dos conclusiones básicas, en la necesidad de cambiar el sistema de gobernanza de la Universidad Pública Española. Y luego viene en el año 2020 COSCE, que es la Confederación Española de Sociedades Científicas. Yo estoy, lo han oído antes, en el patronato de la Fundación Cadea por la Ciencia. Son las dos grandes instituciones que agrupan a investigadores de la sociedad española. Y lo que dice COSCE en su informe sobre la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2017, voy a leer literalmente la frase porque es muy relevante, porque es la voz de la ciencia. Dice, nada se dice en el documento de estrategia de los modelos de organización y gestión de las universidades y centros de investigación, instituciones tan importantes para lograr una investigación de frontera y que arrastran estructuras y comportamientos vetustos que les impiden afrontar situaciones como las que vivimos en estos momentos. A medio plazo es imprescindible abordar la reforma de la gobernanza de los organismos públicos de investigación, universidades y centros públicos, con una clara definición de sus stakeholders, patronatos ejecutivos y responsables y control eficaz ex post de resultados. Esta es la voz de la ciencia. Y luego viene, en mi opinión, el mejor y más importante informe que se ha hecho sobre la cooperación público-privada en el ámbito de la universidad, que es el que hace la OCDE en el año 2021, que se titula Hoja de Ruta para la mejora de la transferencia de resultados y la cooperación entre ciencia pública y empresa en España. Luego vamos a volver sobre este informe. Entonces, ¿qué ocurre con la Universidad Pública Española? Pues dos cosas. La primera es que está muy lejos de los modelos de éxito de las universidades europeas. Somos un modelo prácticamente único en el mundo. ¿Qué es lo que hay en Europa? Pues miren ustedes, en Europa lo que hay son boards, con muy diferentes denominaciones, pueden ser consejos, pueden ser como quieran llamarles, con protagonismo en la gestión de la sociedad. El presidente del board es siempre una persona de la sociedad. Hay una participación de la sociedad que puede ser mayoritaria, paritaria o minoritaria, porque hay modelos para todos los gustos, pero en cualquier caso es relevante, porque hay un solo órgano de gobierno, no dos como en España. El Consejo de Gobierno y el Rector por un lado y el Consejo Social por otro, aunque el Consejo Social no sea en realidad un órgano de gobierno. Hay uno solo. Y el hecho de estar ahí el representante de la sociedad, sea paritario, mayoritario o minoritario, hace que su voz sea relevante. Luego hay rectores designados por concurso de méritos. En España es inviable que un rector que no proviene de la propia universidad sea elegido rector, porque el sistema de elección, que no de selección, lo hace realmente inviable. Y esto en el mundo de la globalidad, en el mundo de la movilidad del talento, pues evidentemente no parece lo más adecuado. Es decir, un rector que proviene de la propia universidad siempre tendrá una serie de conflictos y una serie de limitaciones que podría no tener un rector que viniera de otra universidad. En cualquier caso, es una elección que es endogámica y no es meritocrática. Hay modelos más gerenciales de gestión, con mayor liderazgo individual. El poder tiene que ir de arriba abajo, no de abajo arriba. O sea, yo conozco rectores que son buenos gestores y se desesperan porque no pueden gestionar, porque no tienen la potestas para poder gestionar el talento, el inmenso talento que tienen dentro de las universidades españolas. Hace falta mayor capacidad, mayor autoridad, mayor jerarquía en los órganos unipersonales de las universidades públicas españolas. Hay más autonomía universitaria y mejor rendición de cuentas. En España hemos proclamado tanto la autonomía que la hemos desvirtuado, porque hoy las universidades públicas españolas, por lo menos la mía, tienen muy poca autonomía operativa, tienen muy poca autonomía real. Un 83% de su presupuesto va a los capítulos primero y segundo. Gasto de personal y gastos corrientes, abrir la universidad cada día. ¿Dónde está la capacidad para gestionar el talento en lo que queda de presupuesto? Y dependen casi exclusivamente, no digamos ya para la subsistencia, de las transferencias corrientes y de capital del sector público, de las comunidades autónomas. No las hemos orientado hacia la generación de fuentes propias de financiación.
fundamentalmente a través de la transferencia de resultados, que no solo está para transferir los resultados de investigación y mejorar la capacidad tecnológica de la sociedad, sino para mejorar la financiación de la universidad. Necesitamos universidades bien financiadas y, desde luego, en Europa las tienen. Bueno, a la derecha tienen un trabajo que hicimos en el año 2017 ya, 3 instituciones, la Cámara de Comercio de España, la Conferencia de Consejos Sociales y la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que no sé si la conocen, que es la que preside Ana Patricia Botín, y que es la fundación que se dedica a mejorar el compromiso de la mediana y gran empresa española con la tercera misión universitaria. ¿Vale? Bueno, ahí estudiamos las reformas de las gobernanzas en los sistemas universitarios europeos. Es decir, los países europeos, que a diferencia de España, sí han abordado este tema y sí han puesto a sus universidades en condiciones de gestión adecuadas a los retos y exigencias de una universidad en el siglo XXI. En los casos de Finlandia, de Francia, de Portugal, de Países Bajos. Me paro un segundo en Portugal. Portugal en el año 2007 tenía una situación muy parecida a la que tiene España en este momento. Tenía una diferencia fundamental, un presidente del gobierno que creía en la universidad y un ministro de Educación que creía en la universidad y tenía carisma para hacer lo que había que hacer. Pero Portugal hizo una reflexión que yo intenté que la hiciera también España el año pasado, en la redacción de la LOSU, y es que el cambio radical en la universidad no era fácil y iba a ser muy difícil y muy polémico. Y optó por la que ahora ya denominamos vía portuguesa, que son las fundaciones públicas universitarias. Es decir, las universidades que así lo desearan, absoluto respeto a la autonomía universitaria, las universidades que en adelante se crearan, si así lo decidía el ente público que las creaba, podían optar por la fórmula de fundación pública universitaria, con un patronato con participación social y participación de la universidad, evidentemente, un comité ejecutivo que presidiría el rector y participación de la sociedad, mucha más flexibilidad operativa, rendición de cuentas al patronato, mucha más transparencia, y ahí se fueron las mejores universidades portuguesas y ahí están los resultados. Bueno, lo que Portugal fue capaz de hacer en el año 2007 no hemos sido capaces de hacerlo nosotros en el año 2023. Y sí que son posibles las fundaciones públicas universitarias en España. Bueno, he visto alguna opinión que dice que no. La UOC lo es y ahí está. En Lleida hubo una universidad que era una fundación pública universitaria que luego se transformó y se convirtió en una universidad privada, pero es perfectamente posible. Y eso hubiera sido una salida, una vía intermedia, que además tenía ya el precedente ahí de Portugal. Bueno, no hemos sido capaces. Decía yo que este es el informe más importante que se ha hecho en España sobre el tema de esta charla, que es la cooperación entre ciencia pública, sobre todo universidad, y empresa. Es un informe que pide el gobierno español a la DG Reform de la Unión Europea con el aval de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados aprobada por unanimidad, reconociendo en la solicitud la existencia en el sistema español de ciencia e innovación de déficits estructurales, especialmente en materia de transferencia, y la necesidad de una visión, estrategia y trayectoria para su resolución. El gobierno español se lo pide en régimen competitivo a la DG Reform lo evalúa muy positivamente y encarga el informe a la OCDE. Y la OCDE, tras un año de trabajo, presenta este informe en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en noviembre del año 21. Yo tengo la satisfacción de que me invitaron a la mesa de presentación, donde estaba también la ministra Diana Morán, y lo que dice la hoja de ruta de la OCDE es fundamentalmente 4 áreas. Es un informe largo y muy complejo, pero, y esto corresponde a una presentación que hizo el economista jefe de la OCDE cuando hizo la presentación, 4 áreas prioritarias de reforma. La primera es rediseñar los sistemas de gobernanza de las universidades y centros públicos de investigación para aumentar su compromiso con la sociedad. Literalmente así. Y voy a leer dos párrafos del informe. Dice, la gobernanza de las universidades deja poco margen a la sociedad para participar en la definición de sus misiones. La voz de la sociedad pesa muy poco en la forma en que las universidades definen sus misiones y utilizan los recursos públicos. Deberían emularse las reformas recientes abordadas en países europeos que han incrementado tanto los niveles de autonomía institucional como la rendición de cuentas y han dado voz de manera efectiva a actores externos en la planificación estratégica de la universidad. Y la OCDE, que Fernando Galindo, su economista jefe, conoce muy bien España, porque es español y conoce muy bien la Universidad Española, dice a continuación,
hay que aproximar a la universidad pública española a los modelos europeos de éxito que ya están contrastados. Y si no nos atrevemos, porque no nos atrevemos, por lo menos hay que reforzar las capacidades y competencias de los consejos sociales, porque es lo que hay. Es lo que hay. La representación de la sociedad en la universidad en este momento son los consejos sociales. Por tanto, habría que reforzarlos. Y luego, segunda conclusión, reequilibrar y alinear los incentivos individuales e institucionales para promover las actividades de transferencia, es decir, incentivar no tanto la publicación científica como la transferencia de resultados al sector productivo. En tercer lugar, facilitar y coordinar las actuaciones de la diversidad de agentes de intermediación. La OCDE dice, van ustedes en la dirección adecuada, están empezando a creer en que tienen un problema con el déficit de transferencia de resultados, pero no tienen madurez en el funcionamiento de los mecanismos de intermediación. Las fundaciones universidad-empresa, las OTRIs, los centros tecnológicos, los viveros de empresas, no funcionan como deberían. Y en último lugar, promover el desarrollo de capacidades de innovación y colaboración en el sector empresarial, evidentemente, porque si hay un sector empresarial que no tiene capacidad de absorber la investigación de los centros públicos de investigación, pues entonces tenemos un problema, porque si en una relación entre dos, si uno no quiere, evidentemente uno puede, pues dos no saben. Algunas veces se me ha criticado que, hombre, efectivamente en España hay un problema de transferencia, parece claro, pero tú cargas mucho las culpas sobre la universidad y no tanto sobre el sector productivo. Ya digo por delante que a mí no me interesa cargar culpas sobre el sector productivo sobre la universidad. Las culpas la tenemos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí. Es un problema de la sociedad, el sistema educativo es mío, las universidades son mías, las empresas son las empresas de mi país, por lo tanto el problema es nuestro. Me da igual si es primero el huevo o la gallina. Si tenemos un sistema productivo poco tecnológico porque no hay transferencia, o no hay transferencia porque el sector productivo es poco tecnológico. El caso es que tenemos un problema. Efectivamente, que voy a decir que ustedes no sepan aquí, el sector productivo en España está muy atomizado y tiene un escaso tamaño competitivo. La inmensa mayoría de las empresas españolas no es que sean pequeñas, es que son microempresas con menos de 10 trabajadores. Muy pocas empresas medianas y grandes. Consiguientemente, tienen muy poca capacidad de absorción de la investigación. Es lo que nos dice la OCDE. Y además están centradas en actividades de tipo tradicional, con poca vocación hacia la sociedad del conocimiento y el uso de nuevas tecnologías. Si miramos las estadísticas, España crece en empresas en el sector servicios, que no es precisamente el que genera los puestos de trabajo más cualificados y realiza más investigación. El sector industrial, que en el comienzo del siglo representaba el 18,8% del PIB, está ahora mismo ligeramente por encima del 14%. Es decir, tenemos un problema. Cuantitativamente hay estudios del Instituto Nacional de Estadística, del IBI Valenciano, de Ecotec, que dice que las universidades no son socios preferentes de las empresas en sus procesos de investigación. Pero es que además uno abre las páginas de Expansión o de cualquier periódico de prensa económica, las páginas Salmón, y parece que todos somos tecnólogos y todas las empresas hacen tecnología. No es cierto, es decir, solo poco más del 22% de las empresas españolas hacen innovación. Y hay 11.800 empresas en España que hacen I+D+I, 11.800, de las cuales solo 1.180 son medianas y grandes empresas. Todas las demás son pymes. Es decir, es evidente que tenemos un problema con el sector productivo. ¿Es que no existen en España modelos de gestión de la ciencia y de la investigación competitivos y meritocráticos? Pues claro que los hay, evidentemente que los hay. Por ejemplo, los institutos independientes integrados en la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María del Maeztu, en la Alianza SOMA, o los modelos ICREA y Ikerbasque, que han conseguido hacer fundaciones público-privadas o privado-públicas, porque uno no sabe muy bien ya lo que son, pero han aprovechado los agujeros de la ley porque hay voluntad público-privada de hacerlas con unos criterios competitivos que realmente son eficaces y rentables. Yo siempre que hablo con los consejos sociales les recomiendo lo que hicimos nosotros en Coruña, que es hacer una jornada con directores de alguno de estos centros. Pues ahí está María Blasco, el Centro de Investigación el Centro de Investigación Oncológica, o está Valentín Fuster, en el Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, o Luis Jiménez, en el Centro de Investigación Genómica. Es decir, es una maravilla escucharlos. ¿Y qué es lo que hacen estos centros? Bueno, lo primero que dicen es que han aprendido de la universidad lo que no se puede hacer.
Y ellos lo que procuran es hacer independencia orgánica y autonomía funcional, inversión en personas, dotándolas de libertad y confianza. No se puede dar café para todos. Hay que dar más medios, más recursos personales y materiales a quien tiene más méritos, más capacidad. Independencia para captar y evaluar a los investigadores. El más importante investigador del sistema de ciencia en Galicia se lo llevó Ikerbasky y se lo llevó a golpe de talonario y le está siendo muy rentable. Contratación laboral y huida del estatuto de funcionario público. Se gestiona mucho mejor el contrato laboral que la condición de funcionario público. Dotación de recursos y entorno de trabajo competitivo. Remuneración en términos de mercado según experiencia y méritos. Ausencia de burocracia. Evaluaciones externas independientes que condicionan la continuidad del contrato. Y conexión constante con el sector productivo. Esto es lo que tendría que hacer una universidad pública y tendríamos otra excelencia de las universidades públicas y otra situación económica en España. Y viene Europa, y Europa nos da los fondos Next Generation y pone condiciones. No se crean ustedes que hemos hecho en España la ley orgánica del sistema universitario que hemos hecho el año pasado porque el gobierno se haya dado cuenta de repente de la importancia de las universidades. No, la hacemos porque Europa puso como condición hacer una nueva ley orgánica universitaria antes de la finalización del segundo trimestre del año 2023. Y le puso condiciones a la ley. Todas las condiciones que puso giran sobre el tema de mejora de la relación universidad-empresa y sobre el good governance of university institutions. Todas. Porque Europa sabe perfectamente de qué pie cojea la universidad pública española. Es decir, conclusión, los expertos nacionales e internacionales, la ciencia, la empresa en España, Europa y la OCDE piden el cambio de la gobernanza universitaria. ¿Por qué no somos capaces de hacer el cambio de la gobernanza universitaria en España? Pues vamos a ver, porque apuntamos bien en determinados ámbitos, apuntamos bien. Por ejemplo, hemos hecho una ley 1722 de Ciencia, Tecnología e Innovación que modifica la ley que en su día hizo Cristina Garmendia en el año 2011, que va en la dirección adecuada. Entonces, fíjense lo que dice el prólogo de la ley, que no me gusta en las presentaciones transcribir muchos párrafos, pero es que aquí no he resistido la tentación. Dice, el análisis de los indicadores de transferencia de conocimiento, y lo relaciona, solicitudes de patentes, cesión de derechos de propiedad industrial e intelectual mediante licencias, generación de spin-offs y acuerdos de colaboración, ahí están prácticamente las principales formas de colaboración universidad-empresa, refleja una situación claramente mejorable. Refleja una situación claramente mejorable. Un reto no resuelto es el traslado de los resultados de la investigación científica a los mercados de forma rápida y con capacidad de generar crecimiento empresarial. Magnífico. Es magnífico. No hay mejor definición del reto que tiene España en este momento. Dice, se mandata a los agentes públicos de innovación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a promover estructuras eficientes dedicadas a facilitar y fomentar la actividad de transferencia, incluidas sociedades mercantiles públicas, si motivos de ventaja económica, de gestión o de impacto social y difusión así lo aconsejan. No crean que fue fácil introducir esto en una ley. Esto empezó con el ministro Pedro Duque y la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, a la que rindo aquí culto y admiración, y lo apoyamos muchísimo en la Cámara de Comercio de España. Porque la transferencia la tiene que realizar la institución y la tiene que realizar con criterios empresariales, no con criterios funcionariales. Y por tanto tiene que haber sociedades públicas mercantiles. Las OTRIs facilitan mucho los trámites de la investigación, etcétera, etcétera, pero eso no es realizar funciones de transferencia. La transferencia y conseguir que una ley admitiera sociedades públicas mercantiles no fue fácil, pero tiene todo el sentido del mundo. Y coherentemente, el Ministerio de Ciencia e Innovación aprobó el 20 de diciembre del año 2022, el Consejo de Ministros, el Plan de Transferencia y Colaboración, la Ciencia y la Innovación al servicio de la sociedad. Es un cálculo de la hoja de ruta de la OCDE. Lo que hace es llevar la hoja de ruta y la Ley 17-2022 a un plan. Y dentro de ese plan hay esta propuesta: cambio de gobernanza de la ciencia pública y mejora de las competencias y recursos de los consejos sociales de las universidades españolas. El papel lo aguanta todo. Ahora estamos esperando que efectivamente esto sea así. Pero vete aquí que si el Ministerio de Ciencia e Innovación va en la dirección adecuada y mira hacia el futuro como hay que mirar, en el año 2020 se produce algo que va a comprometer la excelencia de la Universidad Pública Española y de muchas más cosas durante muchos años. Y es que se hace un reajuste ministerial en el Gobierno de España
Y para cubrir cuotas partes de partidos políticos que apoyan al gobierno en el Parlamento, se divide el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en dos. Ciencia e Innovación queda en el ámbito del Partido Socialista y Universidades se va al ámbito de En Común Podem, que nombra como ministros a Castells y a Subirats. Y ya tenemos la ciencia española dividida en dos ministerios que van en una dirección muy, pero que muy distinta. Porque la nueva LOSU mantiene la actual gobernanza universitaria, es una ley muy ideológica, ignora el informe de la OCDE, pero ministro, si este informe lo has pedido tú, ¿cómo lo puedes ignorar? Bueno, es que Europa no tiene competencias en materia de educación, con lo cual a mí no me obliga. Y es verdad, cuando los consejos sociales fuimos a Europa y le dijimos a Europa, oye, que no se han cumplido las condiciones para los fondos Next Generation, porque no se han cumplido las condiciones que tú has pedido en la relación universidad-empresa y en el good governance de las universidades, nos dicen, bueno, sí, pero es que yo no tengo competencias. Lo pude poner en los fondos, pero no tengo competencias. No refuerza los consejos sociales. No apuesta por los consejos sociales. Solo nos amplía competencias en un tema, que es el compliance. Porque efectivamente el artículo 47 dice que corresponderá a los consejos sociales velar por la ética y la integridad académica y la aplicación de medidas antifraude en la universidad. Ahora ya veremos cómo se implementa en la ley el tema de las leyes de desarrollo de las comunidades autónomas, velar por, y en los estatutos de las universidades. Porque saben ustedes que ya las universidades, desde la Ley Ordinaria 2/2023, tienen obligación de tener un código ético y un canal de denuncias. Bueno, ahí tienen que estar los consejos sociales. A ver cómo podemos hacer eso. Pero luego nos restringe toda una serie de competencias y nos anula toda una serie de competencias que teníamos antes. Por ejemplo, las normas de progreso y permanencia de los alumnos en la universidad, que era la única competencia de aprobación que teníamos antes los consejos sociales. La única. Porque todas las demás competencias de aprobación eran aprobación de cosas que ya venían aprobadas o propuestas por el Consejo de Gobierno de la universidad. Las cuentas, los presupuestos, etc. Pero esa era una competencia de aprobación exclusiva. Desaparece porque los alumnos exigieron que no se mantuviera la competencia de los consejos sociales. Y ahora solo tenemos un informe preceptivo, pero no vinculante, y la competencia pasa al Consejo de Gobierno y al rector. Pero ya el colmo del despropósito es que si vemos que la ley del Ministerio de Ciencia e Innovación, la ley 1722, apuesta por la transferencia, pero de manera absolutamente clara y rotunda, la LOSU va en la dirección contraria. Y dice, en su preámbulo, que el conocimiento derivado de la investigación universitaria tiene que ser ciencia abierta, un bien común accesible y no mercantilizado. No mercantilizado. Es decir, en un país de economía de mercado, donde unánimemente se admite, unánimemente o generalizadamente se admite, que la transferencia de resultados de ciencia pública a empresa tiene que ser uno de los motores del desarrollo económico y social, viene una ley orgánica universitaria, nada menos, y dice que no, que eso es un bien común, ciudadano, accesible y que no se puede mercantilizar. Y consiguientemente la LOSU, que se ocupa muy poco de la transferencia de resultados, cuando lo hace, la ve como excepción al principio de ciencia pública o ciencia común accesible, es decir, tremendo. Bueno, ¿y qué pasa con los consejos sociales como órganos de participación de la sociedad en la universidad? Porque, al fin y al cabo, el que les está hablando pues representa de alguna manera a los consejos sociales, ¿no? Bueno, nos crea la Ley de Reforma Universitaria del año 1983, esa ley que yo les decía que comete ese grave error de confundir autonomía con autogestión y autogobierno. El preámbulo de la ley, el preámbulo de la LRU, dice que la universidad no es patrimonio de la comunidad universitaria de quienes trabajan y estudian en ella, sino que es un servicio público de interés generalizado al servicio de las comunidades autónomas y de sus ciudadanos. Dice, y por eso se crean los consejos sociales para garantizar la participación de las diversas fuerzas sociales en el gobierno de la universidad. Esto no se ha cumplido, no ha sido así. Porque los consejos sociales nunca hemos sido, ni somos hoy, órganos de gobierno de la universidad. No lo somos. El único órgano de gobierno es el Consejo de Gobierno y el rector. Y, desde luego, las comunidades universitarias han actuado muchas veces como si la universidad fuera patrimonio suyo, hasta el punto de colocar a los consejos sociales en una posición irrelevante. De hecho, el informe de la OCDE nos llama órganos superficialmente ratificantes. Órganos superficialmente ratificantes a los consejos sociales. Entonces, ¿qué somos los consejos sociales? ¿Qué es lo que sí somos?
órganos de control económico y presupuestario. Es decir, la ley nos encomienda la responsabilidad del control y la supervisión económica y presupuestaria. Aprobamos o no aprobamos los presupuestos, la rendición de cuentas de las universidades, sus planes plurianuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera eso somos, porque no tenemos capacidades reales para el cumplimiento de esas competencias teóricas, salvo los consejos sociales, como en el caso de los Canarios o de Oviedo, que tienen por ley el control de la intervención, el control, la dependencia de control interno de la universidad. En todas las demás universidades, por ejemplo la mía, el rector gestiona ingresos y gastos y fiscaliza su gestión de los ingresos y gastos. Es decir, no hay segregación de funciones entre quien gestiona y quien fiscaliza esa gestión. Y eso evidentemente no favorece en nada la transparencia y la rendición de cuentas de las universidades. Esto se lo planteamos evidentemente al Ministerio de Universidades en la redacción de la ley. ¿Y qué dijo el Ministerio de Universidades? Pues es con un componente político-ideológico muy profundo. No lo puedo asignar a los consejos sociales porque no me atrevo, porque no puedo, por la resistencia de los estamentos universitarios, eso no puedo hacerlo. Pero te voy a dar una fórmula, presidente, para que vayas a las comunidades autónomas y lo pelees en las comunidades autónomas. Este es un caso, hay muchos casos de este tipo en que la ley se guarda de tomar decisiones y las remite a las legislaciones de desarrollo de las comunidades autónomas. ¿Y qué dice ahora el artículo 59.3 de la LOSU? Pues existirá un órgano de control interno que tendrá autonomía funcional, contará con un servicio de auditoría interna y, atención, no podrá depender de un órgano unipersonal. No podrá depender de un órgano unipersonal. Presidenta, ahí lo tienes. No podrá seguir dependiendo del rector ni del gerente. Bueno, ya el ministro, pero el rector puede organizar un órgano colectivo y puede hacerlo depender de él, con lo cual pues se produciría un resultado fraudulento fuera de intención de la ley. Dice, bueno, eso, peléate con las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas digan que el control interno depende de los consejos sociales. ¿Qué está diciendo el Tribunal de Cuentas español y los consejos de cuentas de las comunidades autónomas? Pues que no se cumple la ley. Que no se cumple la ley, porque los consejos sociales, la ley dice que tienen el control económico y presupuestario, pero no lo pueden ejercer. No lo pueden ejercer por esto que acabamos de ver y porque no intervenimos en la elaboración de la documentación económica y presupuestaria. Es decir, a mí en mi universidad el rector me presenta unas cuentas, me pide que las apruebe y yo puedo aprobarlas o no aprobarlas, pero no puedo fiscalizarlas porque no he participado. Me toca creer lo que él me diga. Después viene otro equipo de gobierno que me dice que todo eso no es cierto y que las cuentas son otras y me lo tengo que creer igualmente. Y he hecho el ridículo, que es lo que me está pasando a mí en este momento, ¿no? Bueno, es decir, ¿cuál es el reto en este momento de los consejos sociales? Pues ampliar recursos y capacidades reales en las leyes autonómicas de desarrollo de la LOSU. Y esa es la petición que yo le he hecho a la presidenta de la Comunidad Autónoma hoy, que voy haciendo por España y que se la hago a ustedes también, porque al fin y al cabo los consejos sociales somos sus representantes en la universidad. Y entonces que apoyen, en la medida de sus posibilidades, que hagan fuerza social, porque como me dijo a mí un ministro, tanto eres cuanta capacidad de presión tienes, pues que nos ayuden a que las leyes de desarrollo de las comunidades autónomas fortalezcan las capacidades y las competencias de los consejos sociales, es decir, fortalezcan las competencias y capacidades suyas, las de ustedes, las de la sociedad, en la universidad. Ventajas para todos. Eso no hace peligrar la autonomía universitaria, es evidente. Sería como decir que no hay autonomía universitaria en un país europeo. Fortalece la universidad, aumenta el compromiso universidad-empresa, favorece la transferencia de resultados, la colaboración universidad-empresa, favorece la formación y la empleabilidad de nuestros estudiantes. Hay que hacer mucha formación dual, hay que apoyar mucho a las universidades en la formación en capacidades y competencias profesionales reales, que son las que quieren. Hay que hacer que las universidades sean más flexibles en el mapa de titulaciones. Es decir, por cierto que antes teníamos informe preceptivo y vinculante en el mapa de titulaciones y con la LOSU se nos quita el informe vinculante y solo tenemos informe preceptivo. Menudo mensaje que le damos a la sociedad en un momento en que hay una preocupación social en este tema de las titulaciones universitarias. Bueno, pues yo con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme excedido mucho más de la cuenta en el tiempo y quedo a su disposición para cualquier pregunta, aclaración, si soy capaz de contestarlas. Muchísimas gracias.
Pues estamos a vuestra disposición. Creo que todos los que hemos venido aquí pues estamos obviamente impresionados por la capacidad que ha tenido Antonio de contar cuál es la realidad en estos momentos de la relación empresa y universidad y sobre todo de las implicaciones de los consejos sociales y de lo que se entiende en estos momentos realmente como esta circunstancia por la cual los consejos sociales, que sí que tienen mucho peso, al final precisamente el peso es digamos, se diluye, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Me gustaría que apareciesen preguntas para nuestro ponente. Aquí está la universidad representada, evidentemente con el rector, con vicerrectores, y me gustaría precisamente también como presidente del Consejo Social escuchar un poco cuál es la realidad que se ve desde la otra parte, porque ahora hemos conocido una realidad, que es la realidad que se ve de la presidencia de la Confederación de Consejos Sociales, ¿no? Abrimos el turno para que cualquiera que tenga cualquier pregunta, incisiva o no, para el presidente, pues la pueda hacer con total libertad, porque seguro que vamos a aprender todos. ¿Preguntas? Yo creo que la universidad tiene que decir alguna cosa. Aquí veo rectores, vicerrectores y evidentemente, si no ex-rectores, que también, y creo que ellos tienen que ser en un momento determinado, de alguna manera, la contrapeso a lo que hemos oído, porque tampoco no debe ser tan fácil llevar la universidad, por decirlo de alguna manera. ¿Podemos? Vicerrector Víctor. Muchísimas gracias. Víctor Omar, vicerrector de Política Científica e Investigación de aquí de la Universidad de las Illes Balears. Enhorabuena por la charla y por expresar sus opiniones de manera tan abierta. Yo voy a hacer una reflexión y le agradezco que haya mencionado esa opinión de parte de un rector, que además es algo que repetimos y que de la CRUE es uno de los mensajes que se va repitiendo continuamente. Y es que la universidad, desde hace más de 3 décadas, se ha dedicado a lo que la sociedad le ha pedido que haga y a lo que la sociedad le ha incentivado. Los que conocen un poquito el sistema universitario saben que pues, hace unos 30 años se introdujo un incentivo, un sexenio, de investigación y gracias a ello España pasó de no estar en el mapa de la investigación a estar en los primeros lugares en el ranking mundial de investigación. Cuando la sociedad nos ha pedido que reaccionemos a la inversión post-COVID de fondos, somos de las instituciones que mejor ha gestionado y más ha podido ejecutar ese tipo de fondos a nivel de toda España. Somos la institución que ha puesto a España, lo vuelvo a decir en términos de porcentaje, ha puesto a España en el plano mundial en términos de investigación, prácticamente marginal, a un 70% de la investigación en España se lleva a cabo en las universidades. La predisposición a acercarnos a la empresa, como ya académico de hace unos años, es máxima. Lo que se necesita es un tejido empresarial que reconozca, y estoy de acuerdo con usted, una sociedad que reconozca la investigación como algo valuoso. Yo creo que el COVID tuvo muchas cosas malas, una muy buena fue la puesta en el escenario del protagonismo de la investigación que nos sacó de esa crisis de una manera ejemplar. ¿Qué cree, ya para convertirlo en una pregunta, cuál cree que serían las medidas, ya sé que ha repetido algunas, pero en unas muy breves, cuál cree que serían las medidas más importantes que podría hacer una sociedad basada en los servicios para fomentar la transferencia, que es la tercera de las misiones que nos encomienda la ley a las universidades? Docencia, investigación y finalmente transferencia de conocimiento, en parte en forma de transferencia. ¿Cuál sería
una sociedad basada en una economía de servicios, ¿cuál sería la medida o las pocas medidas que usted recomendaría que hiciésemos? Gracias. Esto de la enumeración de las funciones me recuerda a un rector, ex-rector muy amigo mío, que dice, no digas que son 3, son 4, hay que añadir la transmisión de la cultura, que también hace mucho la universidad. Bueno, es decir, ahí caben muchas opciones. Es decir, no se puede transformar el sector productivo de la noche a la mañana. Hay que incentivar el sector industrial, hay que facilitarlo, hay que montar el sistema. Es lo que dice la OCDE, dice, van ustedes en la dirección adecuada, están ahora apoyando la transferencia de resultados, pero falta madurez en los mecanismos de interfaz. Es decir, hay que hacer bien los incentivos de la transferencia. Es un problema, porque claro, no es fácil pasar de unos sexenios de investigación que están muy consolidados a unos sexenios, por decir algo, de transferencia que hay que improvisar. Entonces, el aluvión de peticiones que se le generó al Ministerio hace que todavía ahora mismo, además, un Ministerio que tiene muy poca capacidad operativa, porque tiene muy pocas personas, es muy limitado el presupuesto y en equipo de personas. Y le cuesta mucho racionalizar el sistema de incentivos en la transferencia de resultados. Entonces, eso es un tema. En segundo lugar, hay que incentivar fiscalmente la transferencia. Es decir, hay que favorecer fiscalmente que las empresas se acerquen a las universidades como socio preferente, cosa que no pasa en este momento, para el desarrollo de proyectos que mejoren la capacidad tecnológica y de innovación de las empresas. Es decir, necesitamos que el gobierno, el sector público, las comunidades autónomas se den cuenta de que en un sector productivo inmensamente constituido por microempresas, la universidad es el socio ideal, porque es una investigación muy barata. Las grandes empresas se pueden permitir ir a donde quieran a buscar esa investigación. Y luego te das cuenta cuando, por ejemplo, vas a Alemania, o viene alguien aquí de Alemania, Juan Ignacio Cirac, que bueno, yo tengo una cierta relación con él, hace poco todavía estuve con él, y Juan Ignacio le preguntas por las razones del éxito, es que es el investigador de Max Planck, del Instituto Max Planck, bueno, es decir, las razones del éxito de la economía alemana, te dice la cooperación público-privada, universidad-empresa, se hace mucha investigación básica, pero se hace mucha investigación aplicada, porque se incentiva mucho. O sea, las universidades y las empresas van juntas y hacen mucho proyecto junto y hay mucha financiación conjunta. Entonces, hay que crear esa cultura de cooperación. Hay muchas vías para hacerlo, pero tiene que estar convencido el sistema de que efectivamente hay que ir por ahí. ¿Más preguntas? Doctor Huguet. Sí, yo soy Llorenç Huguet, que estuve de rector en la Universidad de las Illes Balears del 95 al 2003 y repetidor de 2013 al 2021. Y bueno, me ha encantado la conferencia, con lo cual le felicito por la claridad de la exposición. Lo que pasa es que es un poco un lamento. ¿Perdón? Es un poco un lamento desde el Consejo Social por no sentirse bien integrado en el sistema universitario, que creo que es verdad, y eso es la deficiencia desde 1983. Pero mientras usted estaba hablando, y estaba un poco diciendo, hay que hablar y estar los dos, yo durante todo este tiempo, desde que se creó la CRUE, que estuve en el nacimiento, tampoco he visto ninguna relación fluida entre conferencia de presidentes de consejos sociales y la propia CRUE. Quizás si hubiese habido un entendimiento entre ambos, al ir al ministerio, la excusa no sería no me atrevo porque el sistema universitario no me permitiría. Ustedes también son sistema universitario, pero quizás lo vemos desde dos puntos de vista diferentes y esto se traslada desde el 83. Nace con una intención, no se puede llevar a cabo esta intención, como usted ha dicho, y finalmente parece que vamos en el mismo barco, vamos remando, pero hay un sector que dice yo remo porque el otro me está dando pautas para remar, el sí o sí. Me presentan el presupuesto, ¿qué hago? ¿Lo apruebo o no lo apruebo? Si lo apruebo, tengo que justificar para no lo apruebo. Entonces yo creo que lo que haría falta para intentar esta aproximación y no hubiera este sentimiento de que es un órgano dentro, bueno, es un órgano, es una entidad dentro de la universidad que no ha encontrado su sitio, quizá también por culpa de los rectores, porque no hemos facilitado esta interrelación. Yo puedo decir en mi caso, y
estado con 6 presidentes de consejos sociales, hemos intentado tener muy buena relación entre los presidentes, ¿no? Y entre los consejos de dirección y los consejos sociales. Lo que pasa es que es verdad, o sea, la dinámica, la gestión de la universidad te lleva un poco a llevar al Consejo Social ya temas muy consolidados, muy trabajados a nivel de Consejo de Gobierno, que yo creo que fue un paso adelante cuando realmente se integraron miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno, con lo cual sí que ya participan en las decisiones que se hacen desde la universidad. En nuestro caso, aquí también está el presidente, cuando se elabora el presupuesto, se tiene muy en cuenta también de irlo trasladando a la Comisión Económica del Consejo Social. Es verdad, quizá habría que cambiar la gobernanza, pero ¿cuál sería la idea de la gobernanza? Porque en otros países, ¿qué dicen? Autonomía universitaria. Parte de la autonomía es que un rector no puede discriminar a sueldos dependiendo de lo que está haciendo cada profesor. Lo único que discrimina es su propia labor a nivel de sexenios de investigación o de transferencia. Con lo cual, podemos cambiar la dinámica, la gestión, pero tampoco veo cuál es la fórmula dentro de lo que es el sistema español de un cambio donde realmente el rector podría venir de otra universidad, podría ser alguien que no conoce muy bien la universidad, quizá evitaría un poco esto que se dice, la endogamia, un poco lo acierto demasiado, y quizá los compromisos de intereses, que bueno, en cualquier organización donde hay elecciones siempre acaba habiendo conflicto de intereses, y si un gobierno tiene que presentar una terna de posibles rectores, en la terna ya de entrada también hay este posible conflicto, con lo cual sería interesante ver qué es lo que hay en Europa y conjuntamente entre CRUE, la Conferencia de Rectores, y también la Conferencia de Consejos Sociales. Bueno, la pregunta es buenísima y el tema es complejísimo, complejísimo. Yo le voy a decir, la relación mía con presidentes de CRUE ha variado mucho en función de la recepción que yo he notado dentro de los presidentes de CRUE. O sea, yo con Roberto Fernández es que comía cada mes o cada mes y medio con él. Y juntos preparamos la intervención en el Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera. Y con otros presidentes pues no ha podido ser así, porque no ha habido esa interlocución. Lo que es muy interesante es decir, los consejos sociales somos órganos universitarios, somos universidad, porque es absolutamente frecuente que hablemos, por ejemplo, del control económico. El otro día me lo dijo a mí un vicerrector de mi universidad. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú pides, que el control económico sea externo a la universidad. Dije, ¿cómo que yo pido que el control sea externo? Si yo lo que pido es que lo tenga el Consejo Social. Dice, bueno, eso, Consejo Social. Tú no te has enterado de que el Consejo Social es universidad. Yo soy universidad, soy la segunda autoridad de la universidad. Si no está el rector, presido yo los actos, por encima de los vicerrectores. Es decir, entonces, primero hay que ganar esa conciencia de que somos órgano de la universidad. Por lo tanto, no hay duplicidad de fiscalización. No, pero si ya está la Sindicatura de Cuentas, o ya está el Tribunal de Cuentas, o ya está el... Bueno, vamos a ver, también los ayuntamientos tienen el Tribunal de Cuentas, pero hay un interventor municipal. Es decir que... Y la ley dice que tenemos el control económico presupuestario, porque no lo diga, si no quiere que sea, pero si dice que tenemos que tener armas para eso. Ahora, hay que hacer una reflexión. Los consejos sociales tenemos que cambiar mucho, muchísimo. Es decir, no estamos pensados para funcionar. Estamos pensados para no funcionar. Si funcionamos, creamos problemas. Entonces, es decir, hay que cambiar eso. Es decir, hay que darle capacidades reales, hay que darle recursos, hay que darle autonomía. O sea, yo no tengo... O sea, hay muchas cosas que no. Entonces, nunca la sociedad española, en general, se ha preocupado de fortalecer los consejos sociales. De hecho, la ley de 1983 yo la he leído porque es que la sensación que te transmite es, he hecho la universidad y de repente digo, anda, si esto es un servicio público, tengo que hacer algo, voy a crear los consejos sociales. Y han sido irrelevantes durante muchísimos años, salvo excepciones. Entonces, no puede ser que un presidente de un consejo social no pise el consejo social. No puede ser. Y sin embargo, el ideal para muchos rectores y muchos políticos del presidente del Consejo Social es un gran profesional, presidente de, voy a decir algo por decir, de una IBEX 35 o de tal,
que no pisa el Consejo Social, queda muy bien en la foto, pone algo de dinero en la universidad, que tampoco tanto, y vamos a tirar para adelante. O sea, si no le ponemos los medios de verdad y no creemos de verdad en el órgano, pues esto no puede ser. Ya hace muchos años, antes yo de ser presidente, los consejos sociales adoptamos una resolución y era: queremos hacernos un harakiri. O sea, si nos asimilamos a los modelos europeos, desaparecemos los consejos sociales. No existen en ningún país del mundo. Hay un solo órgano del gobierno en el mundo, en las universidades. Entonces, fuera de los consejos sociales y un solo órgano de gobierno donde hay una representación de la sociedad, la que sea, pero relevante, con un presidente de la parte social que tiene un estatuto que garantiza su capacidad, su dedicación, que tiene una retribución, porque evidentemente es un cargo que tiene que ser retribuido, y los consejos sociales nada. O sea, ahí hay un control interno, se rinde cuentas al órgano, lo que sea y tal, pero es decir, esto está mal hecho, está mal construido el edificio. O sea, los consejos sociales hemos nacido como una excusa para justificar la participación de la sociedad en el gobierno de la universidad, que nunca hemos sido órganos de gobierno. Entonces, es decir, ¿eso cómo se hace? Pues la responsabilidad de las leyes. O sea, la LOSU tuvo la oportunidad de darle un vuelco al sistema, que tampoco tenía que ser un vuelco absolutamente drástico y esencial, pero en cambio los consejos sociales nos laminan a los consejos sociales. Nos laminan. Y entonces dices, bueno, vamos en la dirección contraria. Vamos en la dirección contraria. Entonces hay que creer en la participación de la sociedad. Hay que creer en el compromiso en la gestión, que eso no vulnera la autonomía universitaria. Hay que darle capacidades a la representación de la sociedad en la universidad. Los consejos sociales hay que cambiarlos radicalmente. Vamos, es decir, radicalmente ya no se puede después de la LOSO, pero por lo menos dentro del ámbito de la LOSO, ahora que es de desarrollo, hay que mejorarlos. La universidad tiene que convencerse de que es bueno que el Consejo Social se implique. Hay rectores que implican mucho a los consejos sociales y es muy agradecer. Y hay rectores que no quieren saber nada de los consejos sociales. Yo los he tenido de todo tipo. Yo llevo unos cuantos años ya de presidente y he tenido rectores que me implican, como el actual, por ejemplo, y he tenido rectores que han pasado de mí absolutamente, porque tú no eres universidad. ¿Tú qué haces aquí? Tú no eres universidad. Claro, entonces es que varía mucho la situación. Bueno, es un tema muy complejo, es la esencia del tema. O sea, ¿qué hacemos con la gobernanza de la universidad? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo la realizamos? Pero vamos, yo hago mucha autocrítica a los consejos sociales, hago demasiada autocrítica a los consejos sociales. Hay presidentes que se enfadan conmigo. Estamos criticando que yo sea presidente del Consejo Social. Digo, no, yo nunca pongo nombres y apellidos, faltaría más. Pero yo critico a los presidentes de los consejos sociales que no pisan el Consejo Social. Y que la sociedad consienta que eso pase y exista, no puede ser. ¿Más preguntas? Doctor Fiol. Buenas tardes. Me han quedado claras algunas de las ideas que ha expresado en su ponencia. Yo soy el presidente del Consejo Social Empresarial del IDISBA, Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares. Yo sí pienso el IDISBA. Entonces... Me parece muy bien. Una pregunta práctica. Sobre la lentitud de la transferencia, de la traslación de la investigación básica al sector empresarial o a la sociedad. La pregunta práctica sería, tenemos un investigador básico que tiene un proyecto de investigación, consigue demostrar, por ejemplo, una diana terapéutica, la publica, que es lo que puntúa en las universidades, las publicaciones, pero no se puntúa tanto como bien expresado la traslación. Tenemos el problema, como ha dicho, de que el gobierno no ha incentivado todavía a las empresas que se acerquen a las universidades, que se acerquen a los institutos de investigación. Esto todavía estamos, por lo visto, un poco a la espera. Y tenemos la diana terapéutica del investigador básico ahí esperando, con una traslación muy lenta, complicada, que seguramente necesitaría de la implicación de empresas biotecnológicas o de farmaindustria, pero estas empresas biotecnológicas y farmaindustria al parecer no apoyan mucho esto. Me gustaría una estrategia de momento, mientras todo se arregla, una estrategia que considere que puede ser útil para esta investigación básica sea trasladada al sector empresarial. Vamos a ver, estrategia, yo creo que el sistema de transferencia, vamos a ver, yo tengo una cierta relación con una persona
de la alta dirección del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y cuando yo lo traje a España por primera vez, y le expliqué, con mi rector al lado, le expliqué el sistema de transferencia en España, no se lo podía creer. No se lo podía creer. Y dice, pero esto, esto es en serio lo que me estáis diciendo. Dice, en el MIT, yo lo traje a dar una conferencia. El MIT es la universidad o la institución con peor tasa de admisión del mundo y la más elitista del mundo. Y yo dije, este se lo van a comer, porque los estudiantes son todos revolucionarios. Hay que ser revolucionario cuando tienes 20 años, porque si no, ¿cuándo lo vas a ser? Dije, este se lo van a comer. Y quedaron encantados y estuvieron medio hora aplaudiéndolo. Y lo que les dijo es, el MIT es elitista y exclusivista, y porque necesita el dinero, porque las necesidades reales del mundo se satisfacen con dinero. Y gracias al dinero que maneja el MIT y a la investigación, se ha solucionado y empezó la retahíla de los problemas que se habían solucionado. Las vacunas, las investigaciones, no sé qué, no sé cuánto. Ahora los alumnos quedaron. Ahora, dice el MIT, dice, ¿cómo que en España un investigador puede publicar lo que quiera? En el MIT, un investigador no puede publicar sin autorización de la institución. Y si la institución ve que ahí hay un objeto transferible, patenta la institución. Y es la institución la que transfiere el resultado, porque tiene expertos que colocan ese resultado en cualquier sitio del mundo. Se lo van a vender a empresas a lo largo de todo el mundo y le dan una compensación al investigador, que evidentemente tiene que ganar mucho dinero. Es decir, el Oxford Innovation, ISIS Innovation, Oxford hizo ISIS Innovation en el año 2000, que dio un golpe de mano y dijo, se acabó, la investigación que se hace en Oxford es de la universidad. Y transfiere a una sociedad mercantil que es ISIS Innovation. Y multiplicó la financiación de Oxford. Entonces, cuando yo veo a los investigadores que tienen un resultado de la investigación, hacen una spin-off. En la spin-off la universidad tiene un 3%, un 2% y pone 1.500 euros, porque no tiene dinero para poner más. Y el investigador pide la excedencia, hace la empresa, si le va bien, pide la excedencia y aprovecha el resultado de la investigación. Y la universidad se lleva un fee, que es un 13%. Pero eso no puede funcionar. Eso no funciona. Es decir, estamos haciendo una transferencia muy cutre, muy limitada. Entonces hay que cambiar el sistema de transferencia. Por ahí van las sociedades mercantiles públicas del Ministerio de Ciencia e Innovación. Por ahí van. Si no, ¿cómo hacemos? Entonces es que no funciona el sistema de transferencia. Hay que cambiar radicalmente el sistema. Y eso hay que meterlo dentro de la cultura de la universidad. Y a la universidad hay que meterle en la cabeza que es lícito y bueno ganar dinero con la transferencia de resultados. Que no pasa nada que una universidad gane dinero y haga buenos negocios con las empresas. Que no lo ve. Solo ve pedir más dinero a transferencias corrientes y de capital. Tienes que sacar dinero. O sea, en Galicia tenemos, es que es una tragedia. Tasas congeladas desde hace 16 años. Tasas académicas. Que en mi opinión es una medida regresiva, porque todo lo que favorece igual a ricos y a pobres es regresivo. En 16 años, ¿cuánto ha subido el coste de vida y cuánto ha subido el precio de los bienes y de los servicios? Entonces, tenemos un problema de financiación tremendo. Las transferencias, el 83% del presupuesto de la universidad son nóminas y gastos corrientes. ¿Con qué investigas? ¿Con qué gestionas el talento? ¿Con qué contratas profesores? ¿Con qué? No hay dinero. No puede ser, así no puede funcionar una universidad pública. Eso hay que cambiarlo, pero eso es un cambio cultural. Y el cambio cultural lo tiene que apoyar la ley y luego se tiene que incentivar de muchas maneras, fiscalmente, con incentivos, no sé, hay muchas maneras de hacerlo. Pero es un cambio cultural, que es lo que nosotros le pedimos a la OSU. Tienes que abordar el cambio. Pero no hay manera. Continuamos lo mismo. Claro, luego aparecen las universidades privadas, luego aparecen que van aprovechando nichos de mercado porque los va dejando la universidad pública. Es un tema muy complicado. Una última pregunta antes del resumen final, para que hará el doctor Vicens. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿no? Hola. Pregunta, sí. Y después el doctor Vicens preguntará y hará su resumen final. Buenas tardes. Yo soy Tona Bou, he trabajado en entornos empresariales. Ahora mismo estoy en la oficina de desarrollo estratégico. ¿Me has trabajo? ¿O más fuerte? Vale, vale, perdón. Ahora estoy trabajando en un centro de investigación en la oficina de desarrollo estratégico del IMEDEA, mixto CSIC-WIC. ¿En CADEA, de hecho? IMEDEA. IMEDEA.
Vale. Pienso, desde que le estoy oyendo, también por mil sesgos, porque fui consellera del CES, del Consejo Económico y Social, en un momento en el que la universidad nos pidió un estudio sobre qué másters y grados tenía que hacer la universidad. Tuvimos muchísima discusión, no tanto por intentar reconocer másteres y grados, que también, sino porque nos resultaba tremendamente difícil separar y plantear una universidad a futuro sin replantear la gobernanza de la universidad, el contacto de la institución entre los diferentes departamentos. La verdad es que la universidad de aquí tenemos contacto con ellas, empresas, hay muchísimas vías. No es tan sencillo la transferencia por el mismo funcionamiento de la transferencia de resultados y de la ciencia misma. Ciencia aplicada se está haciendo bastante desde el IDISBA, pero nos resulta difícil. Y al final todo nos llevaba a la gobernanza de la universidad. Entonces, viendo que es un problema muy común a la hora de contratar, de adquirir fondos, en nuestro caso, nuestra universidad es la pública, hay un pequeño reducto de universidad privada y estamos todos empujando para que nuestra universidad pública continúe siendo y pueda cubrir o al menos no dejar estos huecos que no son universidad sino otras formas de transferencia, no es transferencia de conocimiento, de gestión de conocimiento, de nuevas formas de adquirir conocimiento. ¿Cómo podríamos empezar dentro o fuera de la universidad a empezar a cambiar estas formas de gobernanza que se están manteniendo tanto tiempo que es prácticamente común que tenemos que cambiarlas y que no somos capaces de detectar pequeñas palancas donde ir moviendo cosas? ¿Cuál piensa en su experiencia desde Consejo Social, ¿vale?, desde dentro y fuera a la vez, que podríamos empezar a modificarlo? Gracias. Vamos a ver si he entendido bien la pregunta. Es decir, ¿cómo cambiamos la percepción de la necesidad de transferencia y el cambio en la gobernanza de la universidad? Vamos a ver, yo me dedico a eso en exclusiva desde hace 4 años y durante 4 años mientras estaba en Inditex, que yo creo que es lo más meritorio que he hecho en mi vida, compatibilizar eso con los ritmos de Inditex. La sensación que uno tiene es que es un tema cultural. Los cambios culturales se miden por generaciones, no se miden por años. Es muy difícil. Eso que estoy haciendo yo hoy aquí. Es decir, a base de hablar, a base de charlas, a base de... Pero es muy difícil porque el problema es que la universidad no le interesa a este país. Cuando me estaba redactando la LOSU, yo publicaba artículos y no me los publicaba la prensa. No los publicaba porque decían, esto no es de interés, no genera tráfico, no me interesa. O sea, entonces, es decir, pasó sin pena ni gloria la LOSU. O sea, hay muchas otras leyes que han generado polémica, debate y tal. La LOSU pasó sin pena ni gloria. Ahora, eso sí, los insultos sexistas, un colegio mayor, la acera de enfrente y tal, eso fue portada en los periódicos. Entonces, ¿cómo se logran los cambios culturales en la mentalidad de un país a base de, pues, yo aquí, tú aquí, el otro allí, uniendo fuerzas y esfuerzos? Yo insisto mucho en la conferencia de consejos sociales, porque en España somos todos muy individualistas y vamos, como decía un gallo político ilustre, aquí cada uno va a lo suyo menos yo que voy a lo mío. Entonces somos muy individualistas y vamos, y entonces uniendo fuerzas y esfuerzos, creando sinergias, haciendo fuerza común y tratando de tener repercusión mediática, hablando con los rectores, hablando con CRUE, hablando con el Ministerio, hablando con los presidentes de comunidades autónomas, con los consejeros, pero es que el problema es que la ley no ayuda. Claro, una LOSU, que parece que no, eso va a retrasar el cambio y la reforma necesaria de la Universidad Española años y años, porque no se hace una ley orgánica universitaria así como así. Lo va a retrasar años y años. Pero es más, quiero decir, a mí me cuesta mucho trabajo que los partidos políticos, no digo hoy al que gobierna, sino los me reciban y me escuchen. Porque no se le da prioridad al tema de la educación y al tema de la universidad. Es una prioridad de último lugar.
Entonces, a base de hablar, a base de hacerse escuchar, a base de dar explicaciones, a base de traer gente de fuera, yo procuro mucho traer a españoles que están fuera, tienen la doble perspectiva, a que vengan, que son mucho más creíbles que los que vienen solo de fuera, a que hablen, a que digan. O sea, un Rolf Tarrats, por ejemplo, pues es una persona interesantísima, con la experiencia que tiene española del BOE internacional. No sé cómo se hace. Yo, desde luego, llevo metido en la universidad 30 y tantos años y en los consejos sociales ya más de 20. Hago lo que puedo, pero no veo resultados. La verdad es que no veo los resultados que yo esperaría. Pero tengo la conciencia tranquila y oye, a lo mejor dentro de 2 generaciones pues se habrá conseguido lo que si no se habría conseguido dentro de 3. Pues habremos ganado una generación. Habrá que ser así optimista, yo creo. Muchas gracias, Antonio. Son las 8:35. Voy a dar la palabra al doctor José María Vicens, que es el presidente del Secretario de Economía, para que haga un resumen y cierre el acto. Muchas gracias, Antonio, a los dos. Y podría parecer ahora una cuestión simplemente de protocolo, que yo agradeciera este acto, pero no es una cuestión de protocolo. Acaba de decir él que es necesario fuerzas y esfuerzos. Y es lo que hemos intentado aquí con el Cercle d'Economia y el Consell Social para poner en valor eso que acabas de decir. Y tú a veces sueles decir, he oído alguna vez, que has sido un humilde protagonista y un observador privilegiado, si no me equivoco. Pero después de escucharte y tomar nota, yo creo que los privilegiados hemos sido nosotros hoy. Has empezado tu conferencia hablando de talento y el talento, la empresa, para el bienestar social, ese triángulo virtuoso. Y viéndote, escuchándote de tan cerca, no me extraña que Inditex te fichara hace 30 y tantos años, porque además para un puesto tan importante, en la aventura empresarial más importante que ha tenido este país. O sea que pocas bromas en ese sentido. Por tanto, yo creo, y hemos sido testigos de una exposición clara, brillante, lúcida, pedagógica, de los problemas que hay en esa simbiosis sociedad-universidad. Ni de unos ni de